Estábamos con esta tarea de leer el libro de Lamentaciones, los 5 capítulos de este libro, probablemente que la tradición lo atribuye al profeta Jeremías. ¿Ya? La escritura de estos poemas, de estos 5 poemas eh, de lamento o lamentaciones. ¿Ya? Esa era la tarea. Siempre la tarea es voluntaria, ya no es que si usted no puede leerlo, no puede hacerlo, va a recibir algún tipo de reprimenda, ya, sino al contrario, la idea es poder eh, leer algo adicional a nuestras clases, a nuestro contenido o los apuntes para profundizar más el estudio de la travesía del sufrimiento. Y hoy día, a propósito de esta lectura que ustedes debían hacer durante la semana, vamos a salirnos un poco de la ruta habitual que tiene nuestro curso con los temas ya establecidos y vamos a estar viendo otro aspecto del sufrimiento, que en este caso sería nuestra respuesta en los momentos de dolor y de sufrimiento. Y una de esas respuestas que la Biblia nos dice o nos informa que hicieron hombres de Dios es el lamento. ¿Ya? Y a propósito de esa lectura que tuvimos, vamos a aprender que el lamento o el lamentar es una respuesta del creyente a Dios en los tiempos de dolor y de sufrimiento. ¿Ya? Vamos a descubrir que el lamento probablemente es incluso una disciplina espiritual que nos ayuda a responder a Dios en oración cuando estamos sufriendo. Por ejemplo, aquí muchos de ustedes del grupo de nuestra iglesia ha pasado un año difícil, con muchas incertidumbres, con sobresaltos, con noticias de enfermedad, de operaciones que nos sorprenden, ¿verdad? En algún momento cuando todo iba bien para muchos, de repente un diagnóstico, un exámenes de rutina, nos sorprenden lamentablemente con enfermedades, con situaciones que no esperábamos, o por ejemplo un accidente en el hogar, de estos que siempre suceden cuando un hijo toma algo, ¿verdad? Encuentra por ahí algo en algún lugar y los papás se asustan y todos nos asustamos, ¿verdad? Nos preocupamos. Hay otros que, como comuniqué el día de ayer, nuestro hermano Mauricio Vilches, que sufrió la muerte de su mamita, también en un par de semanas ella se fue a la presencia del Señor cuando hace, no sé, 2 o 3 meses su mamá estaba saludable. ¿Ya? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer como hijos de Dios o como hijas de Dios cuando se presentan estos tiempos o estas circunstancias difíciles? Como también ahí veo a mi hermana Betsy que nos contó la semana pasada la pérdida del trabajo de su marido y que eso también le afecta como familia y a nosotros también como hermanos en la fe. ¿Cómo podemos responder? Bueno, hay un tema que no es muy tocado en el contexto evangélico o de las iglesias. Y vamos a descubrir por qué. Porque el mundo evangélico generalmente tiende a ocultar el sufrimiento o el dolor y como que no debemos llorar, ¿verdad? No debemos lamentar, que es un poco el sinónimo. El lamento es como un gemido del alma, es como cuando el alma o el corazón llora, se aflige y clama al Señor en momentos de dolor y de sufrimiento. Ustedes saben que esta cultura latinoamericana también, machista, que viene de siglos probablemente, de la cultura española, de la cultura indígena, donde desde pequeños se le enseña a los niños a reprimir sus sentimientos, ¿cierto? Especialmente a los varoncitos cuando se les enseñaba que no debían llorar. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Esa era la enseñanza. Pero, y eso lo hereda la iglesia de alguna manera, que el cristiano que llora es un cristiano sin fe. Lo hemos escuchado, lo hemos vivido, ¿cierto? Los cristianos no pueden llorar, los cristianos tienen que reír o tienen que estar siempre sonrientes. Por lo tanto, el cristiano que lamenta o que llora o que está triste es casi sinónimo de pecado. Pero si ustedes descubrieron, solamente por leer el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, nos sorprendemos, ¿no? Que hay un tremendo hombre de Dios, un profeta de Dios, Jeremías, que él lamenta,
¿cierto? Que él llora constantemente. De hecho, el vocabulario de Lamentaciones está lleno de sinónimos y de términos que hablan del llanto, de las lágrimas, del gemir, de su alma, de sus mejillas, de sus ojos. Y también, como voy a mostrarle ahora en esta clase, casi la mitad de los salmos son salmos de lamentos, donde el hombre de Dios o los hombres de Dios, los salmistas, no es que se quejan con Dios, sino que lamentan y comunican su dolor, su sufrimiento o su tristeza delante de Dios. Así que eso es lo que nos va a ayudar la lectura de Lamentaciones y por supuesto la clase del día de hoy, que yo creo que nos va a ayudar mucho en un sentido práctico, ¿ya? Teológico lo hemos visto las semanas anteriores, pero hoy día vamos a descubrir qué es lo que hago yo cuando sufro. ¿Qué puedo hacer yo que no sea pecaminoso? ¿Ya? Murmurar o quejarnos contra Dios es pecado, pero sí podemos lamentar o comunicar nuestro dolor delante de Dios, ¿ya? Así que voy a preguntar inmediatamente los que estamos acá. Ahí, bueno, tenemos a nuestra hermana Mari Figueroa también. Bienvenida, hermana Mari, ahí en el grupo de Facebook. Así que voy a preguntar quiénes leyeron el libro de Lamentaciones. Ya, por favor, ahí para que me levante su mano, yo voy a ir preguntando mientras anoto aquí la asistencia de la hermana Mari. Bien. O yo voy a ir preguntando directamente. Hermano Carlos, hermana Susi, ¿leyeron Lamentaciones? Los dos. Perfecto. Ya, paciencia. Ya voy a anotar al tiro, si no después se me olvida. Hermano Manuel, hermana Evelyn. Los dos, perfecto. Muy bien. Felicitación a todos los que lo leen. Hermano Augusto, hermana Margarita, también. Perfecto. Hermano Miguel Taiba, ¿dónde está hermano Miguel? ¿Leyó Lamentaciones? Muy bien, dedito para arriba. Hermano Hugo, papá. Hermano Hugo, ¿sí? Sí, también, y mi esposa también me dijo que va justamente en Lamentaciones. Ah, muy bien. Van al capítulo 2 ahí leyendo, antes que termine la clase. Bien, hermana Isabel, hermano Oriel, ¿sí? Perfecto, muy bien. Hermano Raúl Nicovani, ya, sí lo leyó. ¿Su hermano Ramón lo leyó también? Sí, levantó la mano. Bien. Hermana Betsy, ¿cómo le fue con Lamentaciones? Ah, qué bueno, también tuvo tiempo para leer. Hermana Cecilia Cárdenas, ¿leyó Lamentaciones? Sí, que ahí se me cambian cuando suben el dedito o levantan la mano, se me cambian las pantallas. Carla Gallego, muy bien, Carlita. Claudio Yarse también tiene la mano arriba. Patricia Jiménez, muy bien, muy bien. Fabián Lema y Ana María Moraga, los dos. Sí, hola pastor, hermano, sí, los dos. Hola, muy bien, Fabián, te felicito. Muy bien, Fabián. Y la hermana Raquel Medela, Alicia Gutiérrez, Daniela Cortés y Mari Figueroa. Si leíste Lamentaciones, también me escribes ahí por Facebook, ¿ya? Si lo leyó la hermana Mari. Bien. Vamos a tener este tiempo de comentar, ¿ya? Recuerden que hay clases donde hay mucho contenido y generalmente hablo yo todo el rato, ¿verdad? Y como profesor estoy leyendo o explicando la clase y hay poquitos momentos para participar. Ya ahí anoté a Mari también que me dice que lo leyó. Pero estas son las clases donde quiero que participemos y que nos cuenten de manera breve, ya no un estudio exegético de cada capítulo ni cada versículo, pero sí que nos comenten cuáles son sus apreciaciones, qué es lo que le impactó del libro de Lamentaciones, hubo algún texto específico que le gustó, así que cuéntenos por favor ahí cómo, qué fue esta experiencia de leer el libro de Lamentaciones. ¿Quién se atreve a comenzar? ¿Quién se atreve a ser el primero en contarnos cómo fue su experiencia con Lamentaciones? Antes que yo indique con el dedo o pregunte.
Bien, bien. ¿Quién se atreve? Recuerde que en este caso no hay respuestas malas, ¿ya? Porque es su experiencia leyendo el libro de Lamentaciones. Aunque sea una apreciación cortita, hermano Raúl. Ahí, muy valiente mi hermano Raúl. Lo escuchamos con mucha atención. Bueno, nosotros, pastores, hicimos un estudio con el pastor Pedro del libro Lamentaciones, po, los días sábados. Me imaginé ahí que lo estudiaron. Sí, y es increíble ver cómo el profeta ve todo un pueblo destruido, ya, por desobediente, porque obviamente adoraban y se desviaron, pero como él muestra en este libro el dolor, el sufrimiento de lo que le pasó al pueblo de Israel en ese momento y realmente es increíble ver y leer que fue bien doloroso, porque hay cosas muy increíbles en este libro donde los ancianos, los niños, uno se da cuenta cuánto sufrimiento había en ese lugar, en ese momento, todo destruido, todo quemado, mucha hambruna, mucho dolor y ahí el profeta va viendo todo eso y cómo lo va narrando. No sé, uno queda impactado de ver cosas increíbles, pues, hasta que, como inclusive hablaba de que se comían hasta los propios niños, o sea, es un sufrimiento muy grande el que le expresa en ese momento. Pero cuando hicimos el estudio, o sea, ahí no, realmente no hay cómo poder expresar el dolor que él sentía en ese momento. Era un dolor muy grande ver a su pueblo totalmente destruido. Eso basta. Bien, gracias hermano Raúl ahí por comentarnos su experiencia. Y claro, ahí son, con hermano Pedro están estudiando todos los libros proféticos, ya hace tiempo, ahí siempre me llegan los avisos, así que me imaginé que ya habían pasado por el libro de Lamentaciones, porque creo que ahora van en Oseas, o por ahí, ¿o no? Sí, ahora estamos leyendo los profetas menores. Ya. Así que ha sido de gran bendición, pero el volver a leer nuevamente Lamentaciones, uno lo hace recordar todo lo que él vio y lo que vivió y cómo lo sintió en su corazón realmente. Bien, gracias hermano Raúl. Y esa es la idea porque estamos leímos Lamentaciones ahora con la intención del sufrimiento, ¿verdad? Porque cuando uno lo lee en el desafío que tenemos de leer la Biblia en un año, uno como que lo toma en un contexto general, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos en el tema del sufrimiento o del lamento, de lamentar en el sufrimiento, obviamente ahí uno se percata de otros detalles. Gracias, hermano Raúl. ¿Alguien más, por favor, que nos comparta su experiencia? Hermano Carlos Cerda. Estaba viendo si la fuerza estaba con usted. Pero parece que no. El capítulo 4, bueno, siempre lo que más, o sea, que un poquito me quedó es como de la comparación que hace del antes y después en Jerusalén. Entonces, bien cortito, porque yo soy duro de cabeza, así que es como lo que entendí. Y nos da que, si bien es cierto, todavía somos imperfectos, pero lo tomo a nuestras vidas. O sea, como un antes y después nuestro, que también nosotros somos un Jerusalén, creo yo. Somos un Jerusalén lleno de pecados, lleno de imperfecciones, y, y estábamos destruidos, y Dios hizo una obra en nosotros después, ¿cierto? Pero eso me llamó la atención del capítulo 4. Bien, Carlos. Ahí el capítulo 4 de Lamentaciones tiene como título El castigo de Sión consumado. Sión es sinónimo, ¿verdad? Ahí del pueblo de las personas en Jerusalén. Así que gracias, Carlos. Susi, ¿tienes algo también que comentar, que decirnos de tu lectura? Bueno, siempre en la historia hay unos nomás que sufren.
y aquí sufrían los niños, los ancianos, los jóvenes, las mujeres. Y como decía nuestro hermano Raúl, es increíble escuchar eso de que tenían que cocinar, ¿cierto?, a sus hijos. Los bebés morían de sed, pegada al pecho, porque ya la mamá no salía nada de ella tampoco. Entonces es muy profundo ese sentimiento de ese sufrimiento, porque sabemos que podemos tener distintos, pero ese es como seco, no sé cómo lo puedo llamar, pero una que el sufrimiento es de todos, de todo el pueblo, no había excepción, todos estaban ahí, y lo más profundo que los bebés había que salvarse tratando de comerse los propios hijos. Eso. Así es. Bueno, gracias Susi ahí. Yo creo que todos, en verdad, somos impactados. Yo también cuando lo leí hace muchos años, cuando era más joven, alguna vez me tocó enseñarlo en la iglesia muy, muy joven y eso me impactó. Y obviamente las mamitas, como tú, Susi, y mi otra hermana, yo creo que todavía se les quebranta el corazón, ¿verdad? De lo terrible de pasar, y a lo mejor alguno de ustedes leyó el contexto cultural histórico, ¿verdad? Porque uno no es que quiera culparlas a ellas, sino que el contexto de estar bajo asedio, una ciudad donde los babilonios les cortan la alimentación, ¿verdad? Todos los accesos de alimento, de ir al campo, entonces finalmente como pasa en los contextos de guerra, los bebés mueren, los familiares, como pasó, ¿se recuerdan aquí en los Andes, los uruguayos cuando caen en el avión? Y finalmente ellos terminan ahí consumiendo carne humana ante el cuestionamiento de algunos, pero cuando hay esta necesidad de sobrevivir, realmente ahí hay límites que se traspasan, que nunca hubiésemos pensado traspasar, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Quién más? Gracias ahí, Susi y Carlos. Hermano Claudio tenía ahí antes su mano levantada. Después pasamos con el hermano Oriel. Claudio. Sí, pastor, gracias. Más allá de profundizar en una exégesis literaria, claro, tiene un trasfondo bien profundo de bastante sufrimiento. Y si uno mismo lo traspola a la situación cotidiana de hoy en día, ejemplo, a nuestra hermana nación de Venezuela, por lo que está pasando en el mismo Afganistán con los niños, lo que está pasando también en Venezuela con la gente en general, uno se da cuenta de que el sufrimiento tiene que haber sido tremendo. Y mientras leía, para los que somos padres, se me venía un flashback a mi cabeza de mi hija, y uno piensa, nuestros hijos tienen alimento, tienen techo, tienen un pan, tienen donde cobijarse. Y cuando uno empieza a leer, igual uno lo profundiza, lo analiza y dice a nuestro Señor, gracias a Dios porque tenemos donde cobijarnos y tenemos también donde poder cubrirnos. Y lamentablemente Jeremías y sus lamentaciones dejan en evidencia una situación bastante dolorosa del pueblo. Hay una parte que dice que los niños se les quedaba la lengua pegada al paladar de sed. Tiene que haber sido bien nefasto el cuadro y bien terrible, pastor. Pero damos gracias hoy en día que nuestros hijos tienen un sustento. La misma hermana Cecilia, el hermano Milton, lo que acaeció con su hijito, Dios tuvo misericordia y el niño está bien, está sano. Pero a lo mejor en ese tiempo moría gente, morían niños. Y solamente uno lo que puede clamar en nuestro corazón y lo que puede exclamar y decir por nuestra boca es decir gracias, Señor, porque tú nos cuidas y tú nos guardas. Eso, pastor, gracias. Bien, gracias a ti, Claudio, ahí también por tu comentario. Hermano Oriel Bravo, por ahí lo vi que había levantado su mano antes. Sí, Adelante. pastor. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es que en todo el libro se menciona mucha miseria, ¿cierto? Y
mucho sinónimo de miseria. O sea, todo el libro se está hablando de como de lo mismo y que Dios, después de estar con el pueblo, está en contra del pueblo. ¿Ya? Y yo a veces pienso que es como que es un pequeño apocalipsis que después se ve, ¿cierto? Y llamando bueno, a los que leen, a los que eh, leemos el libro, entendemos que hay el llamado de arrepentimiento aquí, y lamentación al arrepentimiento del pueblo y porque no hizo caso. Así que impactante, y creo que todo lo que me impactó también es ese versículo de que donde dice las manos de las mujeres piadosas, ¿cierto? Cosieron a sus hijos y se sirvieron de comida. Yo creo que es el más impactante en cuanto a lo que se lee de todo el libro, pero todas son como muy, muy impactantes en el fondo. Eso, pastor. Gracias, hermano Oriel. Gracias por su comentario. Hermano Manuel, hermana Evelyn, adelante. Pastor, creo que estaba antes Augusto y Margarita, que yo. No, yo no, ya. Dele nomás. Eres amable, Augusto, ¿ah? Bueno, un poco lo mismo que han dicho los hermanos, Pastor. Creo que el otro día le comentaba a usted la cantidad de frases que aparecen en el libro, como que las lágrimas corrían en sus mejillas, que los sacerdotes gemían, que habla del suspiro, que es como que suspiraban y miraban atrás, y es lo que de repente uno pasa cuando está con un dolor. Obviamente, guardando las proporciones, lo que ellos sufrieron, creo que ninguno de nosotros ha sufrido algo así, pero cuando hay dolor, y cada uno sabe las situaciones que lo ha pasado, ese suspiro de sufrimiento, y claro, y que lo hace recordar, trato de imaginarme todo lo que ellos tal vez recordaban de alguna época de apogeo. Entonces, verse en esa situación tan extrema debe ser muy, muy triste. Y una cosa igual que me hace pensar y también dar gracias a Dios, el Señor dice que hoy día tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y a veces uno en dificultades, uno no entiende cómo el Señor igual le da una paz. Por ejemplo, yo lo pude haber experimentado cuando partió mi mamá, cuando mi esposa estuvo con COVID, que uno llega el minuto en la noche en que uno pucha, se aflige, brotan lágrimas, pero el Señor siempre está ahí. Y aquí hay pasajes que dicen, por ejemplo, en el 1:16, dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador. Hay otro el 1:16, pastor. Dice: se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Había otro, el 23, dice: oyeron que gemía, mas no hay consolador. El 23, más bajito. El 1:23. Ah, perdón, el 21, pastor, 21. Ese. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Entonces, sabemos que en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba como hoy está en nosotros, dentro de nosotros, y eso es una garantía tremenda que tenemos de que el Dios mismo está consolándonos en medio de las aflicciones, y ellos no lo tenían. Es más, Dios les volvió la espalda, ellos se rebelaron y Dios cargó toda la ira justa, obviamente, contra el pecado que ellos estaban cometiendo. Pero al final también el profeta, en el versículo 19, en el capítulo 5, dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre,
tu trono de generación en generación. De alguna forma, el versículo 19. Entonces también él reconoce, a pesar de lo que están viviendo, que eres Dios, pues. ¿Y quién puede cuestionar lo que hace? Nada más que a ellos, como a nosotros nos falta en situaciones así, cuando estamos en rebelión, arrepentirnos y buscar el perdón del Señor. Eso, pastor. Bien, gracias hermano Manuel, ahí por esos textos también que aportó. Hermana Evelyn. Sí. Sí, bueno, la verdad es que es un libro de, ¿cómo se llama? Lamentaciones, mucha tristeza, mucho dolor. Y lo primero que a mí me llamó la atención fue en el versículo 1, cómo compara la ciudad populosa. La compara con una viuda. Y fue lo primero que me impacta, porque en esos tiempos quizás una viuda está en una condición de soledad. Ahí dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, ha vuelto como viuda? Entonces, ¿en qué condición se encontraba Israel en ese entonces? Como una viuda, o sea, una condición de soledad, marginada socialmente, económicamente, sin provisión, sin un esposo que la sostenga, que la acompañe, que la respalde, que la defienda, que la ame. Y dice, y se ha hecho tributaria, o sea, ella ya ahora tiene que pagar y está condenada. Me llama la atención cuando dice que llora con amargura, no tiene quien la consuele. Y esto dice que Dios lo permite porque por la multitud de sus rebeliones, que lo dice el versículo 5. O sea, no es como lo que pasó con Job, ¿no es cierto? Aquí él muestra claramente que por el pecado, la rebelión de la ciudad es el motivo por la condición en la que se encuentra. El versículo 6 dice, en ella no hay esplendor, hermosura. Ya no hay alimento, es decir, pastos para sus príncipes y se han debilitado. O sea, para mí yo lo percibo así, cuando uno ve una ciudad con pasto, con verde, es una ciudad que tiene vida. Y ya es una ciudad muerta, ya no hay vida. Y lo otro que me llama la atención, y me acordé mucho de que el Señor nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Y en Salmos 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y este versículo dice que en ella ya no hay hermosura. Entonces eso también me hace ver que cuando nosotros pecamos, sufrimos producto del pecado, nosotros sufrimos interiormente, también se refleja en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestro semblante. También me hizo recordar a Sansón cuando dice que sus fuerzas fueron debilitadas delante del perseguido. Así nos pasó también con Sansón, cuando se jactaba y era rebelde, y dice que no se pudo librar de las manos de los filisteos porque Jehová se había apartado de él, ¿no es cierto? Después, en el versículo 7, después de su caída, se acordó de los días buenos, de todas las cosas agradables, pero también se acuerda de sus rebeliones y su aflicción. Y esto, bueno, la verdad es que a mí me pasó, no es que yo quise hacer un estudio, pero mientras leía, me acordaba algunos versículos, como lo que dice en Eclesiastés con respecto a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y digas en tu vida que ya no hay contentamiento, ¿no es cierto? Y es lo que pasó, por lo menos lo que yo veo en el versículo 7, que después de estar en esta condición de sufrimiento, de lamento, se acuerda de todas las cosas agradables que tuvo y que ahora está en otra condición. Entonces, eso también el Señor insta a preocuparnos de antemano, de cuidarnos de no caer en pecado, en rebelión, porque después lo vamos a lamentar. Y el versículo 10 dice, extendió su mano al enemigo. Entonces esto también me hace ver que Satanás siempre está al acecho, la tentación siempre está ahí latente a la puerta, pero nosotros, como decía Manolo, tenemos el Espíritu Santo para poder tomar decisiones. Él nos ayuda a tener convicción.
Y dice aquí que él extendió su mano, o sea, él de su propia voluntad quiso pecar, rebelarse contra el Señor. Y para no alargarme más, lo que me impactó en parte, bueno, la verdad que todo el libro me impactó, pero lo que me impactó en parte fue, espérenme. Ay, no lo tengo. Sí, el capítulo 2 de Lamentaciones, creo que es el 15, pastor. Desde ahí. Dice, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que desean de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Y el 16, todos sus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujeron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Y es lo que espera siempre el maligno en nosotros, vernos caer, vernos rebelarnos contra Dios, vernos en esta condición de sufrimiento producto del pecado, para luego decir, devorémosla. ¿No es lo que dice así 1 Pedro 5:8? Que dice, sed sobrios y velad, porque el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Él espera eso, que nosotros producto del pecado caigamos, suframos, nos lamentemos, para luego él querer devorarnos. Eso va a estar. Muy bien, gracias hermana Evelyn también por su completo aporte, ya con esos textos que impactan también, así que gracias también por su esfuerzo ahí en preparar su comentario. El hermano Miguel Taiba, no, el hermano Augusto, la hermana Margarita y después Miguel, que tenían hace rato ahí su mano levantada. Adelante hermano Augusto, hermana Margarita. Ya, pastor. Bueno, así como han dicho los hermanos anteriormente, igual es imaginable el sufrimiento de esa ciudad, lo abatida que estaba. Como decía Manolo, no estaba el Consolador. Y hay un versículo en que igual pasé por él y me llamó la atención porque que es el 3, capítulo 3, versículo 44. Dice, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. O sea, no había por dónde ellos tener consolación, ya, porque Dios le había cortado toda comunicación y ellos sabían que estaban alejados de Dios y que sus oraciones no llegaban. Entonces, más difícil y más tremenda era su aflicción, al saber que no había consolación. Y es todo producto de, porque todo esto que pasa a Jerusalén no es, digamos, gratuitamente o intencionalmente dada por Dios. Es por los pecados, es por la rebelión, es porque inclusive Dios le advirtió lo que iba a pasar. Y aún así ellos no obedecieron y se apartaron y no hicieron caso. Entonces, muchas veces a nosotros también se nos advierte, Dios está todo el tiempo advirtiéndolo. Tenemos su palabra, tenemos la enseñanza, y si nosotros endurecemos nuestro corazón y lo apartamos, quizás no vamos a pasar por una aflicción tan grande, pero sí vamos a tener aflicciones. Y lo otro es que también Dios quizás todas estas aflicciones que hace pasar no es para siempre. Nosotros tenemos que saber que no es para siempre, porque hay algún momento en que Dios lo va a terminar. Porque así también lo da a entender el versículo 5, capítulo 20, porque dice, ¿por qué te olvidaste completamente de nosotros y nos abandonaste tan largo tiempo? Entonces, ¿sabe? Ahí ellos también están conscientes de que hay un tiempo en que van a pasar esa aflicción, hasta que ellos vuelvan su corazón hacia Dios. Y bueno, como nosotros no hemos pasado por esto, quizás lo veíamos muy ligeramente. Cuando una persona no está en los zapatos de las demás personas que está sufriendo, lo ve ligeramente, pero analizándolo y viendo por todo lo que pasaron, ancianos, mujeres, niños, hombres, o sea, es como para detenerse y pensar que realmente las cosas
que son para sufrir, está en nuestra decisión, porque Dios nos da todo para no sufrir. ¿Ya? Quizás nosotros tenemos todo para evitar todo sufrimiento, pero como le digo, somos pecadores, somos duros de corazón a veces, nos rebelamos contra Dios, y ahí es donde empieza a vivirse estas lamentaciones. Y también hubieron dos versículos que me gustaron mucho, que fue en el capítulo 3, el 22 y el 23, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Tu fidelidad. O sea, aún nosotros siendo como somos, Dios es fiel con nosotros. Y sabemos que siempre sus misericordias van a estar en el día a día. Eso bastante. Amén, precioso texto. Yo creo que a todos nos gustó ese oasis de fe y de confianza en medio de ese sufrimiento. Gracias, hermano Augusto, por su comentario. Hermana Margarita, ¿algo que aportar? Bueno, igual el libro me impactó, es muy impactante, igual como han dicho los hermanos. Me quedó como algo ahí que dice el Señor, que, o sea, Jeremías, que a las madres las compara como un avestruz, que hablábamos con Augusto. Yo no sabía que las avestruces eran bruscas con sus hijos, porque generalmente todas las madres, ¿cierto?, cuidamos a nuestros hijos, pero acá dice que la avestruz es brusca con sus hijos y que ella pone, ¿cierto?, el polluelo cuando está, ya sácale del cascarón y deja al padre a criar a su hijo. Entonces me impactó eso porque no sabía que esa ave era de esa forma. ¿Ya? Y dice que como la compara brusca, yo decía, pucha, nosotros como madres, lo que más queremos con nuestros hijos es que cuando los vemos afligidos, es estar con ellos, ¿cierto? En el dolor que quizás ellos estén pasando cuando se enferman, o cuando les va mal en el colegio, en alguna prueba, o alguna situación con algún compañero o un profesor, ¿cierto? Pero acá me impacta que esta ave no se preocupa de su hijo. Y es más, acá dice que en este tiempo que pasa esta aflicción, cuando hay, ¿cómo dice? Cuando hay miedo ellos piensan que algo les va a pasar, ellos arrancan y dejan a su hijo solo. Entonces, es impactante, me impactó eso. Muy bien, gracias hermana Margarita y también por su aporte, ¿verdad? Exegético ahí con el tema de la avestruz, que es muy interesante cuando uno estudia esos detalles y entiende por qué el profeta poeta hace estas comparaciones, ¿verdad? Para entenderlo mejor. Gracias hermano Augusto, hermana Margarita. Miguel Taiba también, hace rato ahí habías levantado tu mano. Sí, pero ya lo dijeron todo, ya no me dejaron nada para mí. Pero cuéntenos, siempre es bueno escuchar. No, está bien, está bien. Lo mismo con otra voz también es bueno. Sí, son las mismas ideas, que yo creo que todos entendimos lo mismo, pero sí rescato un poco lo que decía mi hermano Augusto ahí, de todo lo que el libro nos dice, ¿cierto? Del sufrimiento y todo lo demás. El profeta Jeremías hace una invitación en el capítulo 3 que habla de la misericordia del Señor. Y que, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 21, nos invita a recapacitar en nuestro corazón y esperar. O sea, como que invita a todas esas aflicciones como si, ok, nosotros lo merecemos porque hemos hecho esto. Y Dios aún así ha sido misericordioso. Es como un remesón que nos da después de que todo lo que ha hecho por su pueblo y todo eso. Entonces, hay una especie, como decía usted, de oasis ahí en toda esta lamentación, ¿cierto? Y obviamente esta invitación que hace él, por ejemplo, también en el 40, que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. O sea, independiente de todo lo que hay ahí, todo malo, hay eso que rescato. Yo más que lo negativo, también a veces nos vemos con muchas aflicciones. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y todo depende de nosotros, cómo nosotros nos comportamos dentro de nuestras cosas como seres humanos.
Entonces este es un libro bastante interesante como para ir reflexionándolo de a poco y reestudiarlo. Eso sería mi aporte, pastor, en este minuto. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Lo que siempre es bueno escuchar en otra voz, aunque sean ahí las mismas ideas, pero hubo un aporte muy interesante eso de recapacitar, que es lo que dice el profeta, ¿verdad? Aún en medio del sufrimiento, del dolor inexplicable, hay tiempo para meditar, ¿cierto? Y examinar. Perfecto, hermano Miguel. Hermana Carla, usted también tenía su mano levantada ahí durante un buen rato. Sí, pastor. Bueno, igual quería destacar como cosas en cuanto a Dios que yo vi que encontré que me impactaron un poco cómo es Dios a través de este libro. Entonces igual destaqué algunos pasajes, por ejemplo en el capítulo 1, el versículo 18, dice que Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Entonces ahí obviamente no está hablando de que Dios es justo a pesar de lo que estaba sucediendo a ojos humanos, puede ser que no parezca tan justo, pero ahí lo está contrastando con el corazón humano, de la rebelión que nosotros podemos tener también como hijos de Dios. En el capítulo 2 encontré un versículo que también me llamó la atención sobre la soberanía de Dios, que se encuentra en el versículo 17. Dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó. Y ahí también nos está mostrando la faceta del Señor, que obviamente él es soberano y que nadie le puede reprochar o preguntar por qué él hace algo, ¿no es cierto? Y en este caso era el juicio que ya lo había avisado por mucho tiempo por los profetas anteriores. Después tenemos en el capítulo 3 el texto que parece que leyó el hermano del versículo 22, que habla de que el Señor es misericordioso, bueno, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Ya, y luego el 23 agrega el otro atributo del Señor que también es fiel, porque grande es su fidelidad. Amén. Y el 25 también agrega que el Señor es bueno, ya que Él es la bondad del Señor. Ya, ahí hay otro atributo que marqué. En esos 4 versículos hay 3 atributos que vienen seguidos. Y después también, bueno, dentro de todo este pecado de la rebelión y de la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? También habla de que el Señor, Él se compadece. Y eso lo encontramos en el versículo 32, ¿ya? Él obviamente se aflige, dice que también se compadece según la multitud de su misericordia. Y hay otro atributo, la compasión de Dios. Y luego, bueno, tengo varios ejemplos, pero, a ver, también encontré sobre la ira del Señor en el versículo 43 de ese mismo capítulo. Dice que desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Ya, porque, no sé, pues ahí se contrasta tanto la bondad o misericordia, pero también la ira de Dios. O sea que Él también es justo y tiene todo el derecho de desplegarla, como aquí dice su palabra. Y creo que esos eran los que tenía marcados. Sí. Y un versículo que a mí personalmente me ayudó, digamos, durante mi tiempo de prueba, quizás también no estaba pasando la operación de mi mamá. Me apropié, aunque sea cortito, pero me dio ánimo, el versículo 57 del mismo capítulo 3, que dice, bueno, el anterior decía: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Ya, y obviamente el profeta estaba muy mal, estaba pasando por una prueba muy grande viendo a su nación destruida. Pero el 57 dice: te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Amén. Eso para mí, aunque fuesen 2 palabras, era como que Dios me lo estuviera diciendo a mí. Ya como que el Señor me animó mucho con esto, que cuando yo le invoqué a Él, cuando yo le pedí consuelo, le pedí apoyo, o en cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, que podamos estar pasando de prueba, Él te dice: no temas. O Él le dijo aquí a Jeremías, obviamente, pero
es como que el Señor te estuviese hablando. Entonces a mí eso me animó mucho. Eso más que nada, pastor, lo que yo le puedo compartir de lo que me llamó la atención. Muy bien, Carla, muchas gracias. Ahí un muy buen aporte porque tú hiciste hincapié en el carácter de Dios, ¿cierto? Se fijaron en los atributos de Dios. Si Dios es bueno, Dios es fiel, es compasivo, escucha y también es justo, ¿ya? Así que gracias, Carla, también por resaltar esos atributos del carácter de Dios. Cecilia, también me parece que en algún momento habías levantado tu mano. Sí, pastor, sí. Bueno, no le he notado muy bien el texto, pero sí lo leí. Me impacta mucho esa parte donde dice que las mujeres, ¿cómo se llama? Comenzaron a cocinar a sus hijos, ¿no? Y era tanta la desesperación y todo, y yo me ponía a pensar en lo mío. Yo diría, o sea, en mi caso diría, no, yo preferiría que me hagan cosas a mí y contar que mis hijos vivan, ¿no es cierto? Y para que puedan alimentar más bien a mis hijos, digo yo. Pero, o sea, llegar al extremo de poder tener ese valor de cocinar a sus hijos, preparar a sus hijos para que ellas vivan, no sé, yo me sentí un poco un poco contradictorio, o sea, a lo que yo pienso, pero solo Dios sabe cómo lo estaban pasando allí. Y bueno, a mí así como dijo Carla hace un momento, que a ella como que Dios le habló con un texto bíblico por lo que estaba pasando con su mami. Igual también pienso yo que a mí Dios me habla por medio de ese texto que dice que por la misericordia de Jehová en el capítulo 3 no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, y es lo que yo justo recordé cuando le pasó esto a Joshua. Recordé lo de los niños y todo, y yo decía, Dios mío, que a mi hijo, no, o sea, por la gracia de él es que mi hijo se salvó, y que aunque siempre decimos, no, lo que menos merecemos nosotros es la misericordia de Dios, pero eso es algo que Dios tiene en él para el ser humano, ¿no? Y entonces es lo que yo rescaté, y agradezco a Dios por eso, y como dice, ¿no? Que nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Yo cada día, estos textos me animan siempre a cada día agradecerle a Dios por la gran misericordia que tiene con nosotros, por despertar el cada día, por tener una oportunidad más de mejorar, no sé, de cambiar algunas cosas que uno falla, porque igual acá se ve que ellos fallaron, que pecó Israel, que ellos estaban pecando, que ellos pecaron. Igual nosotros como familia, con Milton, hemos coordinado varias cosas, estas cosas que nos pasó con el Joshua nos hizo reflexionar muchas cosas, ¿no? Y ahí la parte que dice que volvamos a Jehová es como, ¿sabe qué? Nos falta buscar mucho también la dirección de Dios para poder criar bien a nuestros hijos. De repente estamos nosotros inquietándonos con otras actividades, con otras cosas, otras preocupaciones, quizás otros afanes, y estamos perdiendo de repente un poco la vista que Dios nos está haciendo, como diciendo, tienes que estar más pendiente de tu primer ministerio, que es tu hogar, tus niños, ¿no? Y hablando con Milton, entonces, no, tenemos que buscar mucho más del Señor para poder guiar y cuidar de nuestros niños, darle más la prioridad a Dios. Eso es lo que a nosotros al menos a nosotros nos ayudó bastante. Y en el capítulo 5 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y no nos volveremos, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Y eso a mí también me gustó, me gusta, es como mi petición también, que siempre dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Es como, yo lo pienso, es como cuando uno está en su primer amor al Señor, que nosotros tengamos ese sentir, ese deseo de estar así, en las cosas del Señor, siempre buscando de Él y dependiendo de Él. Eso es, pastor, lo que quería comentar. Gracias. Bien, gracias Cecilia y también por tu aporte, y como lo han dicho aquí todas las mamitas, el impacto, ¿verdad?, de ver a sus hijos sufrir de esta manera, que ahí está en el capítulo 4, versículo 10, ¿ya? Lo voy a mostrar. Déjeme encontrarlo ahí. Dice, las manos de mujeres piadosas. Uno de ustedes comentó el adjetivo, creo que fue el hermano Ariel, ¿ya?, que son mujeres piadosas, es decir, el mismo profeta no está juzgando ni condenando a estas mujeres, ¿cierto? Eran mujeres probablemente como ustedes, ya piadosas, que buscaban a Dios,
pero que sus hijos sirvieron de alimento en esos momentos. Ahora, yo quisiera creer que no fue en vida de los hijos, sino que una vez que ellos morían, porque ellos eran los que morían más rápidamente, ¿cierto? Los recién nacidos por falta de la leche, la hidratación, y que una vez que ellos ya estaban muertos, probablemente sirvieron de alimento, ¿ya? Eso es lo que yo quisiera creer. Pero hay que estar en esas circunstancias, ¿verdad?, para poder saber qué es lo que haría cada uno o no haría. No sé si alguien más quiera, creo que todos lo hicieron, o faltará alguien ahí que quiera aportar. ¿Hermana Betsy? Hermana Betsy. Ah, después el hermano Hugo ahí lo vi. Es cortito. Es como un pequeño resumen que yo hice del libro completo. Bueno, Jeremías lamenta y observa la destrucción por la desobediencia. Siendo Israel el pueblo elegido por Dios, cayó en la idolatría. Pero a pesar de todo lo que sucedió, de todo lo que la destrucción, las muertes, a mí en el capítulo 5, versículo 20, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. En el fondo, yo siento que a pesar de todo, Dios tiene misericordia. Porque el pueblo cayó en idolatría. Entonces, y Dios le advierte de que ellos no lo hagan. Y igualmente nos pasa también en la vida. Uno dice, no, voy a hacerlo igual. Entonces el Señor nos da la dirección y nosotros decimos no. Pero finalmente yo saco por conclusión de que efectivamente el Señor igualmente tiene tanta misericordia con nosotros que nos perdona. Eso, pastor, mi aporte. Muy bien, gracias por su resumen, hermana Betsy, que usted también es parte, creo, ahí del grupo de estudio con hermano Pedro, ¿cierto? Los días sábados cuando puede. Así que ahí han aprendido mucho. Gracias, hermana Betsy. Hermano Hugo, me parece que usted había levantado su mano también. Es de los que falta. Sí, bueno, yo tenía anotada como 40 palabras de lamento y consecuencias, como luto, asolada, gimen, afligida, amargura, vergüenza, inmundicia, todo eso. Pero lo que me llamó la atención, además de todo eso, es 2 versículos del capítulo 3, el 33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, es consecuencia del pecado. Todo lo que pasó, por consecuencia de la rebeldía. Y lo que me anima y llama la atención es el versículo 40 y 41, que dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Es un llamado de atención para que nosotros en nuestra vida personal tengamos que lamentarnos y conjugar en nuestra vida todos estos dolores, todos estos lutos, todas estas vergüenzas y todas estas situaciones que pasaron en esa época. Así que eso es lo que me llama la atención, esos 2 versículos, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, consecuencia del pecado. Y a veces también nosotros nos lamentamos como consecuencia del pecado. ¿Y cuál es el llamado de atención? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios de los cielos. ¿Para qué? Para no lamentarnos, sufrir, amargarnos y tener la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Eso, pastor. Bien, muchas gracias, hermano Hugo, también ahí por su aporte. Interesante ahí también poder leer o compartir todas las palabras, porque eso también marca un flujo de pensamiento. Cuando se dice que Jeremías es el profeta que llora, que yo prefiero eso que llorón, porque llorón en español es como un poco despectivo, ¿cierto? Pero es el profeta que llora, que lamenta, que endecha. Y justamente como usted dice, hermano Hugo, la cantidad de veces que se repite este concepto de dolor, de sufrimiento, nos ayuda un poco a entender ahí
el corazón que tiene el Espíritu Santo en estos 5 capítulos de Lamentaciones. Ahí llegó Vanessa, me dijeron, Vanessa, que tú habías leído los 5 capítulos, ¿cierto? Tu mamita y la hermana Alicia también. Sí, pastor. Ya, perfecto. Voy a anotarla al tiro para que no se me vaya aquí de mi listado. Un poquito de paciencia. Hermana Raquel y hermana Alicia, que también están ahí escuchando por el grupo de Facebook. Echamos de menos a Daniela Cortés, que nos había estado acompañando. Hoy día aquí no está con nosotros. Esperemos que esté bien. Ya, pues creo que todos opinaron, ¿no? ¿Sí? ¿O me falta alguien? ¿Alguien más que quiera comentar su lectura de Lamentaciones? No sé si Vanessa o Fabián o la hermana Ana María, que creo que son los que faltan. Yo, bueno, me uní recién, pero se me hizo igual un poquito más fácil porque lo habíamos estudiado con el hermano Pedro, el libro de Lamentaciones. Y bueno, siempre es como impactante leerlo y ver que a pesar de las dificultades hay agradecimiento, hay alabanza a Dios. Y bueno, eso, más que nada. Bien, gracias Vanessa. Ahí se escuchó un poquito cortada, pero como ella decía, a pesar de todo el sufrimiento, hay alabanza y gratitud a Dios, que es lo que vemos ahí en el profeta. Fabián o hermana Ana María también creo que levantaron su mano. Ustedes ya son los últimos. Sí, cortito. A mí me llamó la atención, bueno, como lo nombraron al último harto, los versículos 22, 23 del capítulo 3, porque incluso me llama la atención así como que diga que no han sido consumidos, entre tanto dolor, que en su corazón él sepa que no han sido totalmente consumidos. Me imagino que algún israelita debe haber pensado que sí lo estaban, pero Jeremías que conocía al Señor y que venía con un sufrimiento de hace mucho más tiempo, porque me asombra igual, porque él fue el que empezó todo, fue el que dijo que iban a haber unos años de deportación donde iban a sacar a Israel de Jerusalén, y ahora que estoy viviendo todo esto, entonces cuando leí eso, como que me acordé de Job, cuando adoró, cuando se postró y adoró así, en medio de toda la dificultad, como que me recordó a Job. Entonces, como que me asombra el corazón de Jeremías y me dan ganas de tenerlo para cuando vengan las dificultades. Pero para eso hay que tener un conocimiento de Dios como él lo tenía. Eso basta. Bien, gracias Fabián. Muy buen aporte ahí. Reconocimiento también del carácter de Dios. Hermana Ana María. No tiene comentario. Está un poquito enferma mi mamá. Ah, perfecto, ya. Bien, pues, estuvimos una horita aproximadamente ahí, un poquito menos, comentando. Son muy interesantes estos grupos de estudio, ¿ya? Yo conozco que a veces las iglesias o los hermanos que se interesan, ¿verdad? Porque uno tampoco puede obligar a todos los hermanos a que cumplan sus deberes cristianos de estudiar, de leer la escritura. Pero yo creo que es muy interesante que justamente en nuestra clase se produzca esto. Lo hicimos con Pedro, no sé qué otro libro leímos ahí, o algunos capítulos de Job, y ahora con Lamentaciones, que todos podamos aportar. ¿Y qué es lo que descubrimos? Y aquí todos aportaron algo especial, ¿cierto? Desde mi hermano Raúl, parece que fue el primero, hasta Fabián, como todos dentro del mismo texto bíblico, ninguno está agregando nada nuevo, ¿cierto? Nada sobrenatural, cómo Dios nos impacta por medio de su palabra. Así que sería interesante en el futuro a lo mejor formar grupos de estudio ahí, ¿verdad? Una mesa redonda con un cafecito, un té, y poder conversar nuestras lecturas bíblicas, no como un mensaje, sino como este grupo de estudio.